Algunas preguntas incómodas, preguntas que son difíciles de contestar, opiniones de la gente respecto del carácter y naturaleza de Dios, opiniones de mucha gente respecto del perdón de Dios. Algunas preguntas que me han hecho es si Dios es capaz de perdonar a un violador de menores, por ejemplo. Si Dios es capaz de perdonar a un sicario, a un violador de mujeres, a un abusador, ¿Dios sería capaz de perdonar a alguien que ha hecho daño brutal a otras personas? O la pregunta va un poco más allá, para hacerla un poco más difícil. Algunos preguntan, ¿sería capaz Dios de perdonar al mismo Adolf Hitler todas sus maldades y pecados si él en el último minuto de su vida se hubiera arrepentido? ¿Dios podría haberlo perdonado? Son preguntas difíciles. Son preguntas difíciles de contestar. Pero en el ideario de la gente eso no podría pasar. Dios no podría perdonar a alguien tan malo. ¿Seguro que no? Dios no puede perdonar a alguien que haya cometido pecados tan graves. Hoy vamos a comenzar una serie hablando de eso. Hoy vamos a comenzar una nueva serie hablando hasta dónde llegan los límites del perdón divino y vamos a usar el libro de Jonás, una pequeña profecía en el Antiguo Testamento que nos habla precisamente de eso. Muy bienvenidos, hermanos, al devocional de hoy, muy bienvenidos al devocional de la hora de gracia, que hoy con él estamos dando un inicio a esta serie estudiando el libro de Jonás, en esta serie que titulamos Jonás, la salvación es de Jehová. La salvación le pertenece a Dios. Hoy vamos a comenzar, como dije, una nueva serie. Si usted tiene su Biblia, quiero invitarlo que la abra conmigo en esta pequeña profecía del Antiguo Testamento que lleva precisamente el nombre de este personaje, el personaje principal de esta profecía, que es el profeta Jonás. Acompáñame entonces al libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer los primeros dos versículos. Jonás, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Los primeros dos versículos de esta profecía. Y seguimos con la pregunta, ¿debería Dios ser misericordioso con el asesino? ¿Debería Dios tener compasión con el abusador de menores, por ejemplo, con el pedófilo, con el violador de mujeres? ¿Dios debería perdonar a este tipo de personas y seguir siendo justo y santo? ¿Dios podría ser compasivo con la prostituta, con los traficantes de drogas, con el estafador, con el mentiroso, con el adúltero, y seguir siendo el Dios justo y santo que nosotros conocemos en las páginas de la Biblia? ¿Dios debe tener compasión con los hombres que asesinan a mujeres? ¿Debería ser compasivo con los ladrones, con los sicarios, con los estafadores? ¿El perdón de Dios y su amor debe ser para los hipócritas religiosos también? ¿Debería el Dios santo y verdadero mostrar clemencia con los millones de mujeres que han asesinado en su vientre a sus hijos? ¿Dios debería tener compasión con ellas? ¿Debería ser Dios compasivo con los conglomerados internacionales que aprueban, promueven y financian el aborto en el mundo entero? ¿No deberían los asirios, que destruyeron naciones completas por todo el cercano oriente, recibir la gracia de Dios? ¿No sería más justo que Dios destruyera a los que cometen tales atrocidades? Bueno, son preguntas difíciles.
Son preguntas difíciles, claro. Nosotros sí hemos sido afectados. Si usted ha sido afectado por alguien que ha abusado de usted, alguien que le ha robado dinero, alguien que ha desprestigiado su nombre, su reputación, alguien que ha abusado de alguien cercano a usted o a usted mismo, ¿Dios podría perdonarle? Y si lo perdona, ¿cuál sería nuestro concepto de Dios? ¿Seguiría siendo el mismo concepto que tenemos hasta ahora de que Él es un Dios justo y santo? Son preguntas difíciles. ¿Acaso no sería más justo que de una vez Dios destruyera a todos los que cometen tales atrocidades? Sí, es verdad. Nuestro Dios es un Dios justo y va a aplicar justicia. La maldad será castigada. La justicia de Dios, quiero decirles, hermanos, que es uno de los atributos junto con su amor y su misericordia, que Él es lento para la ira, pero son los atributos fundamentales de su carácter moral. La justicia, la bondad, la clemencia, esos son atributos fundamentales de nuestro Dios. Ahora, si Dios hubiera querido, ya habría aniquilado a la raza humana por completo. Ya habría destruido a los ángeles caídos, ya habría destruido a Satanás una vez y para siempre. Pero Él no ha querido aún mostrar esa parte de su justicia. En cambio, Él ha querido mostrar su clemencia y misericordia al darle a la raza humana un camino para su salvación. Dios podría haber destruido, y tenía toda la razón para haber destruido en ese mismo momento a Adán y a Eva en el jardín del Edén por haber pecado, y Dios habría quedado perfectamente en su imagen de justo, habría quedado incólume. Porque sí, el pecado merece castigo. El alma que pecare, esa morirá. Pero Dios ha querido mostrar muchas veces su gran clemencia para con los hombres. Entre ellos, el más grande de los pecadores. ¿Ustedes saben quién es el más grande de los pecadores reconocido por él mismo? El apóstol Pablo. O otro que también se consideró uno de los más grandes pecadores, uno de los padres de la iglesia, uno de los más grandes pensadores, uno de los más claros teólogos que ha tenido la iglesia, San Agustín de Hipona, por ejemplo, también autoconsiderado uno de los más grandes pecadores. O el predicador inglés, que en su tiempo fue un traficante de esclavos y autor del increíble himno Sublime Gracia. Estoy hablando de John Newton. Dios ha sido clemente. Dios ha sido misericordioso con los pecadores, esperando que ellos vengan al arrepentimiento. El registro bíblico nos muestra que Dios actuó con clemencia con su pueblo una y otra vez, siendo clemente con su pueblo y muchas veces clemente con las naciones alrededor de su pueblo, esas naciones gentiles que desafiaban abiertamente su santidad. Muchas veces Dios, por su paciencia, muchas veces Dios, extendiendo su paciencia y su amor, envió una y otra vez profetas para advertir del juicio que vendría, el juicio inminente que iba a caer sobre ellos si ellos no cambiaban su estilo de vida. En los tiempos de Noé, por ejemplo, usted puede recordarlo. Dios esperó más de 120 años para enviar el diluvio. Dios esperó, tuvo paciencia. Durante todo ese tiempo, Noé se convirtió en lo que es conocido como el pregonero de justicia. Habló, llamó al arrepentimiento. Fue desoído. Dios esperó también para tener paciencia, para tener clemencia y esperar el arrepentimiento de Sodoma y Gomorra, para que se arrepintieran de su maldad. Pero en vez de eso, su maldad llegó a la culminación. Cruzaron la línea en donde ya no había retorno. El mismo Dios esperó que su pueblo se arrepintiera de su maldad antes de enviarlos deportados a Babilonia. Usted recordará. Dios esperó, Dios envió profetas, Dios tuvo paciencia, Dios esperó, Dios fue clemente. Dios mostró su clemencia con el hombre. Siempre lo ha hecho. ¿Por qué?
porque este es el carácter de Dios. Esto es la manera en que Dios actúa con el hombre. Pero no todos creen que Dios debería actuar así. Y de hecho, no solamente creen que no debería actuar así, sino no les gusta que Dios muestre alguna pizca de clemencia y misericordia con aquellos que han pecado de una manera grotesca. Algunos creen que Dios no debería ser tan compasivo con aquellos que merecen el castigo. Algunos consideran que Dios debería actuar en justicia inmediatamente con los malvados sin mostrar una pizca de benignidad. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 51 en adelante. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Verso 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Verso 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Estos discípulos, Jacobo y Juan, no conocían verdaderamente y no conocían profundamente el corazón de Dios y esperaban que él actuara rápidamente contra estos samaritanos que se negaron a recibirlos. Esto es lo que ocurrió con el profeta Jonás. Este profeta Jonás, este profeta que fue enviado por Dios a una misión específica, este profeta que fue comisionado por Dios a una misión, podríamos incluso pensar hasta suicida, que fue enviado en una misión para predicar el evangelio a una, si no la más terrible de todas las naciones que en ese momento se conocían, los asirios. Dios quiso enviar a Jonás para que les predicara el evangelio y llamarlos a arrepentimiento a esta nación perversa, terrible, terrible. Jonás no estuvo de acuerdo con esto. En el corazón de Jonás no existía la posibilidad de que Dios tuviera una pizca de clemencia con los asirios. Para Jonás, Dios no debía ser clemente. Dios no debía guardar clemencia, amor o misericordia con una nación tan perversa como los asirios. Extremadamente cruel con sus enemigos. Ahora la historia nos da un registro de quiénes eran los asirios y de qué manera ellos trataban a sus enemigos. Los asirios, cuya capital era Nínive, una ciudad que era una fortaleza, era un pueblo famoso. Los asirios era un pueblo famoso por su brutalidad contra sus enemigos. Los asirios tenían una especie de catálogo de maldad contra sus enemigos. Cuando usted va a un restaurante, pide el menú, que es lo que quiere. Comida casera, comida típica, etcétera, etcétera. Usted escoge, dependiendo del hambre que tenga, ¿cierto? O del gusto que quiera darse. Hay un menú, hay un catálogo. Bueno, los asirios tenían un catálogo de maldad contra sus enemigos. Si algunos eran más odiados que otros, las penas que caían sobre ellos también eran más grandes, más contundentes, más ejemplarizadoras. La maldad de los asirios era brutal. Eran conocidos, escuche, voy a mencionar algunas cosas que los asirios hacían con sus enemigos. Los asirios eran conocidos por desmembrar a sus enemigos.
desmembrar a sus enemigos, una extremidad a la vez. Primero una pierna, después la otra pierna, después el brazo izquierdo, dejando solamente la derecha para que ellos pudieran estrechar la mano de sus enemigos y sonreírles mientras los veían morir. Imagínense qué brutalidad de estos asirios. La guerra es una experiencia terrible, terrible. La guerra, sin lugar a dudas, es de las más terribles experiencias humanas. Pero aún en la guerra hay catálogos, hay una especie de norma. Aún en la guerra hay normas, aún en la guerra hay leyes. Y hay personas que pueden ser acusadas o naciones pueden ser acusadas de delitos de guerra, porque han ido más allá del simple hecho de estar en la guerra. Pero aquí los ninivitas no tenían ningún catálogo, ningún límite. Y ellos eran famosos porque una de las formas de tortura era desmembrar un miembro a la vez, una pierna, la otra pierna, el brazo extraído desde la raíz, dejando solamente la derecha para dar la mano a su enemigo en el momento de morir. Los ninivitas también llegaban a empalar vivos a sus cautivos para luego prenderles fuego. Usted sabe el empalamiento. El empalamiento era sentar a los enemigos en un madero que tenía una punta, comenzando por el ano y entrando por los intestinos hasta que salía por la boca. Esto es el empalamiento. Perdone por lo gráfico que es esta descripción, pero así es. Y estos empalados, luego que morían, eran rociados con elementos combustibles para luego prenderles fuego y así convertirse en antorchas humanas, cosa que fue practicada por el emperador Nerón en Roma cuando decidió usar a los cristianos como antorchas humanas ahí en la capital de Roma. Siglos después, por supuesto. Los cristianos eran cubiertos con alquitrán para luego prenderles fuego y convertirlos en antorchas vivas para iluminar la capital del imperio, para iluminar las fiestas de Nerón. Entre otras torturas, en su catálogo de maldad, los asirios obligaban a sus prisioneros a comer excremento, a comer su propio excremento y a beber su orina. ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? ¿Tienen sed? Coman su propio excremento y beban su orina. Mutilaban las narices, las orejas de los enemigos, desollaban vivos a sus enemigos, estiraban a las víctimas hasta desmembrar sus extremidades. Los hombres que se tomaban como prisioneros se convertían en esclavos y se les obligaba a llevar cargas como mulas, como animales. Los asirios eran los enemigos más temidos de Israel. Los asirios, hermanos, no era una cultura amistosa. Era terrible. Era terrible. El profeta Nahum nos da una descripción de la maldad de Nínive. Acompáñame al libro de Nahum, capítulo 3, verso 1. Profecía de Nahum, capítulo 3, verso 1. Dice así: «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres. Cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré, dice el verso 6, sobre ti inmundicias,
y te afrentaré y te pondré como estiércol. Además, los ninivitas, hermanos, eran, además de todas estas atrocidades con sus enemigos, los ninivitas eran adoradores de demonios. Adoraban demonios. Era una nación inmoral, brutal, despiadada, pervertida. ¿Y quiere que les diga algo más? Los asirios estaban orgullosos de su terrible reputación. Ellos estaban y alardeaban y se pavoneaban. Ellos festinaban y celebraban la reputación que tenían, esta reputación macabra, por cierto. Ellos estaban felices de ser una nación perversa y sanguinaria. Ahora escucha esto. Con todo esto y más, Dios está buscando un hombre. Dios está viendo un hombre. Él busca entre los suyos a un hombre para comisionarlo, para enviarlo a una gran tarea. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a una gran tarea de parte de Dios? Quiero enviarte, si Dios apareciera en este momento en la cocina, en la habitación, ahí en donde usted está estudiando, viendo este video. Si Dios apareciera y le dijera, y tengo un trabajo tremendo para ti. Encantado de servirte, Señor. ¿Cuál es este trabajo? Dios está buscando un hombre. ¿Cuál es la tarea? Señor, ¿cuál es la tarea? Quiero cumplirla. ¿Cuál es la tarea? Quiero que prediques el evangelio de la gracia de Dios a los asirios. Que vayas a la capital de la nación asiria, Nínive, y ahí predica el evangelio de la gracia de Dios. Ahí predica el perdón, predica el arrepentimiento, predica que yo quiero dar perdón. ¿A los asirios? ¿Dios estaba buscando un hombre para enviarlos a los asirios con un mensaje de arrepentimiento y perdón para alcanzar el perdón de Dios? Esa es la tarea. Esa es la tarea que va a recaer sobre este hombre, Jonás, hijo de Amitai. La tarea, esta tremenda tarea, esta desafiante tarea, esta increíble tarea en el sentido de que no es creíble, es inverosímil. ¿Cómo es posible que Dios quiera enviar a un predicador, a un evangelista, para llamar a esta nación al arrepentimiento? Porque Dios está buscando el perdón precisamente de aquellas personas que desde nuestro punto de vista no merecen el perdón. ¿Cómo Dios quiere eso? ¿Cómo Dios va a buscar eso cuando son una nación realmente sanguinaria y perversa? ¿Y pensar que Dios quiere perdonarlos? ¿No le parece eso demasiado... ¿No le parece eso demasiado inverosímil? Y vamos a usar esa palabra porque inmediatamente esa palabra viene a nuestra mente. Eso es injusto. Dios está buscando un hombre, Jonás, hijo de Amitai, para enviarlo a predicar el evangelio a esta nación que desde el punto de vista humano no lo merece. Pero quiero decirle, hermanos, ninguno de nosotros ha merecido haber oído el evangelio. Ninguno de nosotros ha merecido alguna vez haber oído el evangelio de la gracia de Dios. Ninguno. Es porque yo no he matado a nadie. Inmediatamente surge la autojusticia humana. Inmediatamente. Y hacemos esas comparaciones. Yo no he matado a nadie. Mira los asirios, cuánta gente. Yo no he desmembrado a nadie. Mira los asirios. Yo soy una persona buena. La moral, en este caso, nos engaña. En este caso, la moral es un punto ciego. En este caso, la moral no nos permite ver realmente la justicia y la misericordia de Dios. Dios está buscando un hombre, Jonás, para enviarlo a predicar el evangelio a esta nación perversa, los asirios.
Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Gracias por sus saludos también. Suscríbase al canal. Marque la campanita para que esté avisando cuando estemos subiendo un nuevo contenido. Mañana continuamos en nuestro estudio de Jonás, en esta serie que titulamos Jonás, la salvación es de Jehová. Acompáñanos mañana para seguir estudiando lo que la Biblia nos enseña respecto de este tema. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.